Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. En estos días ya de diciembre, de días navideños, siempre son una oportunidad para hablar de temas un poco alejados pues, de la diatriba política, de la economía. Temas como la salud, que se deben cuidar, incluso hay que cuidar la salud en momentos de celebraciones, porque bueno, uno no puede olvidarse de cuidar la salud. Por eso hemos invitado hoy al doctor Germán Medina, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Vargas. Hay dos escuelas, la Receta y la Vargas. Él es de la Escuela Vargas, es especialista pues en salud pública también, con magíster en esta área, posgrado en traumatología, PhD en cirugía vertebral en Inglaterra, cirugía mínima invasiva, en fin, tiene un conjunto de muestras concretas de su capacidad en esta materia. Pero además, bueno, fue traumatólogo de mi equipo, los Leones del Caracas, durante 28 años, que eso no es nada, expresidente de la Sociedad Venezolana de Traumatología. ¿Qué más se puede decir? Secretario General de la Sociedad Venezolana de Ozonoterapia Médica, de eso vamos a hablar mucho. Bienvenido, doctor Germán Medina, un placer. Gracias, Vladimir. Gracias por venir al programa. Gracias por tu invitación, de verdad que sí, un saludo muy cordial por esta espléndida audiencia que tienes tú en este programa. Muchas gracias, caramba. Estupendo. Bueno, la novedad es la aplicación del ozono, o mejor dicho, la ozonoterapia para lesiones traumatológicas, ¿no? Sí. Es una de las cosas, ¿no? Es lo que se llama, digamos, medicina de vanguardia. Uh-huh. Es un procedimiento conocido hace mucho tiempo. Lo que sucede es que había muy poca gente que creía en esto. Claro, estamos inundados de un mercado fundamentalmente de inducción a las prótesis, a la cuestión mercantil, etc. Esto es una medicina muy natural, conocida e inducida por los alemanes, los italianos y los rusos. Existe una extraordinaria escuela e instituto de ozonoterapia en Cuba. Existe en México, Argentina. Ya ha venido inundándose Latinoamérica con este tipo de alternativas para ayudar a muchísima gente que se aleja casualmente de los procedimientos de cirugía general. Doctor Medina, yo estudié humanidades, de eso no sé, le voy a preguntar. Las propiedades del ozono, ¿por qué el ozono sirve para trabajar este tipo de lesiones? El ozono tiene múltiples aplicaciones, pero vamos a llegar a la parte de la traumatología en sí. Uh-huh. Es un gas que es oxígeno, pero que se pasa a través de un generador. Ese generador, a través de una descarga eléctrica, descompone la molécula de oxígeno y la reúne en 3 moléculas de oxígeno, que es el ozono como tal. El ozono actúa directamente en el sistema inmunomodulador. ¿Qué sistema es este? Es un sistema que se encarga de mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Cuando lo malo se dispara, el sistema bueno queda deprimido y la ozonoterapia actúa estimulando toda una cantidad de enzimas para poder nivelar este sistema inmunomodulador y la enfermedad cese. Es un procedimiento fundamentalmente bioquímico. Los que ingresen a la ozonoterapia tienen necesariamente que hacer los cursos de entrenamiento para ozonoterapia para poder repasar de nuevo todos los procedimientos bioquímicos y entender cómo la célula, cuando comienza a deteriorarse, deja de producir las enzimas para poder mantenerse bien, saludable. El ozono es un estimulante de todas esas estructuras enzimáticas y recupera las células. Ahora, la recuperación con el ozono, al menos en términos de, hablando en materia de traumatología, porque a lo mejor en otras áreas es distinto, sí, pero en el caso de la traumatología, las lesiones que son abordadas, tratadas con ozono o con la ozonoterapia, pueden recurrir, pueden reaparecer. Tenemos un 80% de excelentes resultados. Es lo que la historia ha descrito en esto. Uh-huh. Es muy difícil realmente que veamos, si hemos escogido un buen paciente, que este tipo de problema vaya a recurrir en este paciente. Tenemos el caso de las recientes aplicaciones de la ozonoterapia en las hernias del disco o las hernias discales contenidas a nivel de la región lumbar como de la región cervical. Se inyecta simplemente pues el ozono. Yo voy a hacer una pequeña demostración acá. Se inyecta directamente el ozono se inyecta en el disco. Podemos apreciar y vemos cómo que la cámara muestre. Vamos a ver si la cámara puede mostrar. Vamos a repetir esto. El ozono se encima del paciente, un procedimiento ambulatorio. El paciente se lleva a la sala, se introduce una aguja dentro del disco donde está la hernia discal, y una vez que la aguja está allí, viene la administración de ozono y vean cómo se produce la distensión. En ese momento, el gas entra y produce una reducción de tipo química del núcleo pulposo que se ha herniado y la hernia cesa, desaparece. Esa es una de las grandes alternativas al ozono. Es un procedimiento muy económico, es un procedimiento no invasivo y tiene la característica de que el paciente se va caminando a su casa a las 2 horas.
sin ningún tipo de patología. Hemos tratado de llevar esta aplicación igualmente a otras entidades patológicas. Por ejemplo, muchísimos pacientes llegan con los problemas de hombro, bursitis, como las bursitis, las tendinitis, las famosas y conocidas lesiones del manguito rotador. Sobre todo, y tema los pitchers, ¿no? Sí, pero en muchos casos en pacientes que no son pitchers, ojo con esto, dicen, tiene una lesión del manguito rotador, pero bueno, yo requiero de una lesión del manguito rotador que la persona haya tenido un accidente previo para la misma, pero si no lo tiene, no puede calificarme esa patología como tal. Y hay muchos pacientes que llegan calificados con esto. No, no es eso. Es una tendinitis, una tenositis importante que produce muchísima limitación en pacientes de mayor edad. Estos pacientes son verdaderamente mejorados con la aplicación del ozono dentro de la cavidad glenohumeral, o sea, dentro de la cavidad del hombro. ¿Eso no tiene en superficies parecidas? alguna contraindicación, doctor Medina? Las únicas contraindicaciones de la aplicación de la ozonoterapia son el caso del hipertiroidismo, como dijimos previamente, es un problema de orden enzimático molecular y la enzima tiroidea produce muchos trastornos a nivel celular. Entonces, en esos casos es mejor controlar el hipertiroidismo para poder iniciar después la terapia con ozono. Y el otro caso es el faveísmo. El faveísmo es, ¿qué es eso? Es una enfermedad que viene de la fava de las habichuelas, de la concha de la habichuela. Ajá. Afortunadamente en Venezuela no tenemos tantas habichuelas como en Europa, pero es un caso que se ha dado y son las dos grandes contraindicaciones. Por supuesto, hay otras contraindicaciones relativas como el infarto agudo del miocardio o problemas de tipo de coagulación sanguínea, discrasia sanguínea, así se llaman, pero son realmente muy limitantes. En pocas palabras, ¿la hipertensión arterial no es condicionante? No es condicionante, al contrario. Hay unas aplicaciones de ozonoterapia que no solamente son en trauma. Hemos tenido que abrir el mercado, por así decirlo, de atención médica por las necesidades que nos llegan constantemente a la clínica. Y han sido pacientes que para son... virosis, por ejemplo. No, la diabetes. La diabetes, ajá. El pie diabético. Ajá. Una enfermedad tan severa como es la que termina con amputaciones de dedos y amputaciones de miembros inferiores. Hoy aplicamos sencillamente una bolsa de ozono localizada con tratamientos adicionales como es la administración de ozono intravenoso a través de su sangre. Pues se saca una cantidad de sangre de aproximadamente 120 o 130 centímetros cúbicos, se ozoniza y después de unos 5 minutos de ozonización de mezcla de la sangre venosa con el ozono, se reinduce o se reinserta de nuevo el paciente, se retransfunde el paciente. Los resultados son impresionantes. Fíjate, es un ejemplo muy interesante. La diabetes, por ejemplo, es tratada porque a nivel del páncreas, las células beta dejan de producir insulina. Ojo, células beta. ¿Qué es lo que sucede? Te dan una pastilla para que tú tomes, para que entonces la glucosa que está por ahí por defectos de la insulina pueda ser entonces administrada en la célula y los niveles bajen. Bueno, el ozono actúa directamente tratando de restablecer el funcionamiento de las células beta. Significa que no hay necesidad de una farmacología determinante para acompañar la ozonoterapia en la diabetes, en el asma, en los procesos de artritis reumatoidea, inclusive en pacientes que llegan con esas artrosis severas de rodilla que realmente están conducidos a una cirugía de cambio protésico, una prótesis. Bueno, administramos, sacamos un poco de sangre, se centrifuga, se activa con un poquito de cloruro de calcio, se ozoniza y se pasa dentro de la articulación. Entiendo que eso también se aplica también para el agotamiento físico, ¿no? El agotamiento físico, bueno, si ustedes recuerdan a aquel ciclista famoso que fue despojado de tantos títulos, en ellos sí estaba prohibido. La gente dirá, bueno, pero esto es doping y tal. No, que hay unas condiciones que realmente te piden tu estado natural para poder competir. Este atleta se ponía el ozono intravenoso a través de bolsas plásticas y resulta que descubrieron que se ponía el ozono en bolsas plásticas porque encontraron residuos plásticos de esa estructura en la sangre y le preguntaron y tuvo que caer en ello. Pero es una inducción, es un estímulo a tu sistema biológico para poderte mantener bien y en buenas condiciones. Doctor Germán Medina, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Vladimir Laguna para que sigamos conversando en torno a este interesante tema, ¿no? Ya venimos. Seguro. La ozonoterapia.